Bien, y vamos a seguir con la parte de las glándulas anexas del aparato genital masculino. Vamos a ver primero la parte de vesículas seminales y luego lo que es próstata. Pasamos primero a vesículas seminales. Es una glándula hueca. Tiene una longitud promedio de unos 6 centímetros, pero si ustedes se observan, ¿sí?, la imagen acá, en realidad es cuando ya se encuentra plegada sobre sí misma y adherida a sus dos mitades por tejido conectivo. O sea que en realidad debería medir el doble. La parte del pliegue, que es superior, va a la base fondo de la vesícula seminal. La parte media, más voluminosa, es el cuerpo. Y la parte inferior, adelgazada, es el cuello, la que unida justamente a la ampolla del conducto deferente va a formar el denominado conducto eyaculador. La vesícula segrega un líquido llamado líquido seminal que, cuando se produce la eyaculación, junto con la contracción de las paredes de la ampolla del conducto deferente que almacena los espermatozoides, forman el semen, que va a ser eyaculado por el conducto hacia la uretra. En lo que respecta a las relaciones de la vesícula seminal, son muy sencillas. Por su ubicación, la vesícula se encuentra entre la vejiga por delante, el recto por detrás y la próstata por debajo. La cara interna de la vesícula seminal, como ya hemos visto con el deferente, se relaciona con la ampolla del deferente. La cara externa va a estar cruzada por el uréter, ¿sí? La cara anterior va a tener relación con la cara posterior inferior de la vejiga, con el conducto deferente hacia arriba, el uréter hacia abajo, ya que el conducto deferente cruzaba por encima a este uréter, y la cara posterior se va a relacionar con la cara anterior del recto, hacia arriba por intermedio del fondo de saco de Douglas, hacia abajo por la aponeurosis prostatoperitoneal o fascia de neomiliar. Acá voy a hacer una aclaración, ya que el fondo de saco de Douglas, con la vesícula seminal interpuesta, se subdivide por un fondo de saco vésico-seminal, que es anterior, que lo separa de la parte más superior de la vejiga, y el fondo de saco semino-rectal, que es el más posterior y que separa la vesícula, su parte superior, de la cara anterior del recto. Esta vesícula seminal va a estar irrigada por la rama seminal o vesicular de la vesícula deferencial terminal de la hipogástrica. La vena vesícula deferencial va a ir a formar parte de la vena hipogástrica. Los vanos linfáticos van a los vanos linfáticos hipogástricos y los nervios son del plexo vesículo deferencial del plexo hipogástrico. En el sentido de la contracción que se produce en la eyaculación, es debido a la parte simpática del plexo. Una descarga simpática produce la contracción de la vesícula seminal con la contracción de la ampolla del deferente y por ende de la eyaculación. Pasamos a la próstata, un poco más compleja. Vamos a algunas características. Primero, la forma de una pirámide cuadrangular, base superior, vértice inferior. O sea que tengo base, vértice y 4 caras. El tamaño, esto hay que saberlo. Es 3 centímetros de longitud, o sea, en sentido vertical, 3 de ancho, 3 de espesor, 3 por 3 por 3. Los límites. Estos límites que voy a decir ahora se pueden identificar básicamente por la palpación de la próstata, que es por intermedio del tacto rectal. El contorno de la pared posterior debe ser en forma como de un corazón, base superior, vértice inferior, y los límites deben ser netos, no tiene que tener ninguna irregularidad ni perderse. La consistencia es elástica, esa consistencia es similar a la goma de borrar lápiz blanda. La superficie debe ser lisa, totalmente lisa, cualquier irregularidad puede significar patología. No debe sentirse dolor, el dolor aparece en la prostatitis, y si nosotros la empujamos un poco, tratamos de moverla durante el tacto rectal, debe moverse, no debe quedar fija, por eso es que es móvil al tacto. Esta próstata vista lateralmente muestra la base superior, que tiene de lado a lado una cresta llamada rodete con 2 vertientes, una pequeña llamada vesical y una mayor llamada seminal. Hacia adelante la vesical, hacia atrás la seminal. La cara anterior y la cara posterior aparecen como convexas, el vértice inferior,
Las caras laterales también son convexas, pero la cara posterior presenta hacia arriba un surco, llamado surco medio, que divide justamente la próstata en su superficie en dos lóbulos laterales. Aunque como va a estar atravesada por la uretra, la parte de la próstata que rodea a la uretra va a ser el lóbulo medio. Estas glándulas se van a encontrar dentro de una celda, que ahora la vamos a ver con las relaciones, pero es importante destacar que por intermedio de la celda es que toman las relaciones periféricas. La celda prostática tiene una pared superior, dada por tejido conectivo que la une a la vejiga, una pared inferior, que va a estar dado por el esfínter externo o estriado de la uretra, y la hoja profunda de la aponeurosis perineal media, que justamente cubre la cara superior del esfínter. La pared anterior es una lámina llamada lámina preprostática que deriva de la aponeurosis perineal media, de la hoja profunda que recién mencioné. Una pared posterior llamada aponeurosis próstato-peritoneal o fascia de Nonvilliers, que ya mencioné en la clase pasada, y dos paredes laterales que son las llamadas aponeurosis laterales de la próstata, que derivan de los tabiques o láminas sacro-recto-génito-vésico-pubiano, que ustedes ya conocieron con recto en nutrición y también con vagina como relación lateral. Así, por ejemplo, entonces, hacia arriba tengo el tejido conectivo que lo relaciona y lo une a la vejiga. Acá tenemos la vertiente vesical relacionada con la cara anterior de la vejiga, la vertiente seminal con las vesículas seminales, y por dentro de estas no se ven la ampolla de los deferentes. La pared inferior de la celda es esto que es el esfínter externo de uretra, que también rodea parte de la próstata, y la hoja profunda de la aponeurosis perineal media. La pared anterior la forma justamente la lámina preprostática derivada de esta aponeurosis. La pared posterior, la fascia de Nonvilliers o aponeurosis próstato-peritoneal. Por intermedio de esta aponeurosis, la cara posterior de la próstata se relaciona con la cara anterior del recto. Por intermedio de la lámina preprostática, la próstata se relaciona con el plexo venoso de Santorini, que es origen de la vena pudenda interna, y con un ligamento llamado pubo vesical. El vértice hacia abajo se relaciona con el esfínter externo de la uretra, ¿sí? Por intermedio, por supuesto, de la hoja profunda de la aponeurosis media. La base se relaciona con vejiga, vesículas seminales y ampolla del deferente. No se ve en esta imagen las paredes laterales, pero la vemos en la siguiente. Vemos, por ejemplo, que en la pared lateral de la celda prostática son las láminas sacro-recto-génito-vésico-pubianas, que lo separan del músculo elevado del ano. Acá se ve el tejido conectivo hacia arriba y el esfínter externo con la aponeurosis profunda hacia abajo. Vamos a ver que la próstata además se relaciona con la uretra, ¿sí? Que la atraviesa, que se llama uretra prostática. Vuelvo un momento. Vemos que está atravesada de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante por el conducto eyaculador. Por eso en esta imagen, que es una vista superior, vemos cómo la cruzan los conductos eyaculadores para desembocar en la uretra prostática. Hay un detalle, la uretra acá se encuentra aplanada, ¿sí? Esta es la pared posterior de la uretra. Hay una eminencia mucosa en la pared posterior, que es vertical, llamada verum montanum. En el centro del verum montanum desemboca un conducto, que es un fondo de saco, es ciego, que es el llamado utrículo prostático. El utrículo prostático se encuentra en el espesor de la glándula, pero desemboca en el centro del verum montanum, que es una cresta mucosa de la pared posterior de la uretra prostática. Y este utrículo es un vestigio embriológico derivado del producto de Müller, que era el de la mujer, ¿sí? A cada lado del veru tenemos dos canales, que son los canales del veru, que están entre el veru y el resto de la pared de la próstata, el resto de la pared de la uretra, y estos canales del veru van a encontrarse, mejor dicho, los orificios de desembocadura de los conductos excretores de la próstata. Son múltiples. La próstata segrega líquido prostático, que tiene varios componentes, fructosa, fosfatasa ácida, etcétera, etcétera, se lo van a ver en este oficio, que es el líquido que se segrega, se llama preseminal, durante la excitación, durante el coito, antes de la eyaculación. La próstata está irrigada por la arteria prostática, rama terminal hipogástrica. También recibe algunas ramas vesicales.
La vena prostática va a ir a la vena hipogástrica principalmente, y hay un sistema venoso de venas que, como esta sangre va a la vena hipogástrica y la vena hipogástrica recibe sangre de las venas sacras, hay unas conexiones de la vena prostática con las venas que están en relación con el llamado sistema venoso paravertebral de vaso. Son venas que van a rodear como parte del plexo venoso extrarraquídeo, los cuerpos vertebrales. Quizá no se lo den en la materia a esto, pero lo van a ver posiblemente en urología, porque esto explica que cuando hay cáncer de próstata, que es la enfermedad clásica, ¿no es cierto?, que tiene el hombre con la parte genital, se ha encontrado que la próstata tiene la dirección de llevar metástasis hacia la columna vertebral y no lo hace por vía linfática, sino que lo hace por vía venosa. Pues se ha encontrado que además del drenaje venoso, que puede llevar justamente con todo lo que significa la, la diseminación, la metástasis, que son las lógicas por el sistema linfático, la próstata puede llevar, o sea, puede desencadenar metástasis por vía venosa, es decir, la vía vascular, por el sistema venoso paravertebral de Watson a la columna lumbar y al sacro. Es una de las consecuencias también bastante graves de este cáncer. La inervación está dado por el plexo prostático, del plexo hipogástrico, y los linfáticos, existe una red linfática periprostática, y hay pedículos principales y accesorios. El pedículo principal drena los ganglios ilíacos externos, y los pedículos accesorios a los ganglios hipogástricos y del promontorio. Recuerda que los hipogástricos también son llamados ilíacos internos. Nos queda una clase, que es la clase de genitales externos. Y luego sí, nos va a quedar la clase de pared de la pelvis y la inervación. Nos vemos la próxima. Chao.